Recibe. No es fácil. Pero de estas cosas el Señor se agrada, ¿entiende? De ver cómo su pueblo, sus hijos están en constante crecimiento, ¿no? Y asisten a la oración y asisten a la palabra de Dios. Nosotros crecemos en la palabra de Dios y los unos con los otros nos edificamos. Es importante permanecer en el cuerpo. Un crecimiento por tu propia cuenta en solitario es bien difícil, por no decir imposible, ¿no? El Señor, todas las cosas que dejó para la iglesia, para nuestro crecimiento, para eso estamos aquí, para estudiar la palabra, para orar, para consolarnos si tenemos que consolarnos, para darnos consejo. Somos necesarios en el cuerpo. Que ustedes estén aquí me anima. Verlos a ustedes me anima, me fortalece. Sí, el Señor nos usa a todos. Me gustaría empezar orando y luego vamos a ver quién de ustedes es voluntario para un breve repaso de lo que recuerdan del miércoles pasado. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor, confiados, gozosos, contentos, gracias a los méritos de Cristo, Señor, gracias a su sacrificio en la cruz, su sangre derramada en favor de nosotros, tu pueblo, tus hijos, Señor, a quienes adoptaste, por medio de quien somos salvos, por medio de la fe puesta en Jesucristo. Se nos ha concedido la salvación, la gracia, el perdón, la misericordia, la justicia, Señor, que antes no teníamos, Señor. Ahora somos justos ante tus ojos, ahora somos justos delante de ti, Señor, y estamos agradecidos, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo te llegamos a comprender, te llegamos a conocer por medio de la palabra que Él inspiró. Permítenos ahora refugiarnos en tu palabra, Señor. Conocerte a ti, glorificarte a ti, Señor, en el estudio de tu palabra, en la lectura de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, que complete la obra en nosotros, Señor. Cada día nos haga, Señor, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos gracias porque nos fortalece, nos anima el estar acá, Señor, como hermanos, como iglesia, para poder ser edificados en las doctrinas fundamentales resumidas, Señor, reunidas en la confesión de fe, las doctrinas bautistas, Señor, que muchos hermanos antes que nosotros creyeron y defendieron, y que nos unimos, Señor, por medio de estos estudios a tu iglesia universal, Señor, a todos aquellos que confiesan la misma fe, que profesan la misma doctrina, la misma fe. Nos unimos como iglesia local también, Señor, para estar aquí, Señor, cada miércoles en oración y en el estudio de tu palabra. Gracias te damos por cada hermano, por cada hermana, Señor, que están aquí presentes. Bendice, Señor, a toda la congregación allí en sus hogares, cada matrimonio, Señor, cada esposo, cada esposa, cada hijo, cada niño, Señor, a todas las familias de esta iglesia, Señor, sean edificados en sus hogares, guardados, santificados. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Vamos a continuar con la cuarta parte de esta doctrina de la iglesia. Es un capítulo muy extenso y creo que se debe a la importancia de la doctrina. Ya hemos avanzado en varios párrafos, así que creo que ¿quién de ustedes recuerda el 26 de la iglesia?
un voluntario o lo voluntariamos? Un voluntario, la fuerza. Un voluntario. Un voluntario que me diga... Lo que yo escribí dice que es la Iglesia Universal, el conjunto de todos los creyentes. La Iglesia Universal, el conjunto de todos los creyentes. Invisible, porque no estamos en contacto prácticamente con... Oh, perdón. Vamos a repetir entonces. Sí, hermano. Por favor. Bueno, los que quieran participar, le hacemos llegar un micrófono. ¿Hacerte una multa de $200 o...? Sí, el que rompa la regla hay una multa. Dice que, mis anotaciones dice que es la Iglesia Universal, el conjunto de todos los creyentes, que es invisible, porque no estamos en contacto con ellos, es lo que hemos creído en el Señor, que hemos confesado en el Señor, que está alrededor del mundo. Sí, amén. Sí, y después con la iglesia local, pues es la iglesia visible, que estamos nosotros en contacto unos con otros, donde estamos, como dice, buscando la palabra del Señor, Sí, caminamos Señor juntos a diario, y hay un conjunto de, como dicen, de requisitos de la iglesia local, no requisitos, sino que lo que se profesa por la sana doctrina. Para que sea iglesia local, tiene que ser con la sana doctrina, tiene que ser cristocéntrica, tiene que haber un amor fraternal, tiene que haber membresía, tiene que cumplir con las ordenanzas de la cena y el bautizo. Amén. Guiadas por un liderazgo de una iglesia local también. Esas fueron mis anotaciones. Sí, sí, nos reunimos con el propósito que el Señor ha revelado en su palabra, ¿no? Y qué bueno que el hermano menciona la observación de las ordenanzas. Sabemos que es el bautismo y la Santa Cena. Nos reunimos para la oración, nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, nos reunimos para la lectura de la palabra de Dios y para poner los dones del Espíritu Santo en ejercicio, ¿no? En práctica, en obediencia a la palabra. Cada uno de nosotros ha sido dotado con uno o más dones que el Espíritu reparte como Él quiera. Así que caminando juntos es como empezamos a ver cómo somos edificados por otros hermanos. Empezamos a notar sus virtudes, empezamos a notar sus talentos, sus dones y es como el Señor va edificando el cuerpo, colocándolo a cada uno de nosotros en la función que Él ha designado, ¿no? Algunos de los hermanos en la iglesia son llamados para ser pastores, otros son llamados para ser diáconos, y a estos dos oficios, bueno, se les conoce así como oficios. La función que emplean en el gobierno de la iglesia, en la dirección de la iglesia, son los que dirigen, son los que guían, son los que cuidan, son los que sirven, protegen, supervisan, pastores y diáconos. La confesión nos presenta la pluralidad, nos hace posible ver, contemplar lo que la Biblia enseña, que es la pluralidad de pastores. Hoy en día hay un resurgimiento de estas doctrinas, pero ya hace unos cuantos siglos que han venido a ser doctrinas olvidadas y por mucho tiempo las iglesias se mantuvieron con el gobierno de un solo pastor. Recién ha venido un nuevo despertar por el interés de estas doctrinas. Quizás muchos de nosotros fuimos parte de esas iglesias que solamente tenían un pastor. Y aunque leíamos que la Biblia enseñaba otra cosa, como que nadie se atrevía a opinar, ¿no? Dábamos por hecho de que estaba bien que fuera el pastor y su esposa fuera la pastora y sus hijos fueran los pastorcitos. Y dábamos por hecho que eso estaba bien, nadie decía nada. Pero ahora las iglesias están
siendo avivadas. Hay un avivamiento en volver a retomar doctrinas olvidadas. Y una de esas doctrinas tiene que ver con el gobierno de la iglesia. Porque el Señor ha designado que la iglesia sea dirigida, guiada por una pluralidad, una familia de pastores. Eso es lo que llamaría la verdadera familia pastoral. Es una pluralidad de pastores, una familia pastoral. Sería como una democracia. En parte es democracia y en parte el gobierno, los hermanos que son llamados por el Señor para ser pastores, tienen una autoridad implícita en el llamado, en el oficio. Así que la iglesia en su totalidad tiene autoridad, pero también es una parte compuesta entre los pastores y la iglesia. Ni los pastores tienen autoridad total, ni la iglesia podría funcionar sin pastores. Tiene que ser una autoridad balanceada, equilibrada. Bienvenidos. Entonces, para resumir, los pastores en el párrafo 11, 26.11 dice: aunque sea la responsabilidad de los obispos, y entendemos que la palabra obispos, pastores, presbítero, ancianos, se refiere a la misma persona. Lo único que la Biblia usa, cambian el lenguaje, pero todas estas palabras se refieren a la misma persona que el Señor ha llamado. Ya sea que le digas pastor, o le digas anciano, o le digas obispo, es la misma persona. No son diferentes grupos de gobiernos. Y en este caso, como la Iglesia Católica, que hoy nombra obispo como... Sí, es un sistema de pirámide. Es una pirámide. Van por etapas hasta que llegan al que está en la cima. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, aún así la labor de predicar la palabra no está particularmente limitados a ellos, sino que otros también dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello y aprobados y llamados por la iglesia pueden y deben desempeñar esta labor. A manera de resumen es que los pastores son llamados para la administración, la predicación de la palabra. Pero es una ventaja y es un beneficio para la iglesia que no solamente ellos son dotados con el don de la exposición de la palabra o ser maestros, sino que también hay otros hermanos que quizás no son pastores, no están llamados a ser pastores, pero sí son dotados para enseñar y predicar. Entonces los pastores no se pueden tomar el ministerio de la palabra como exclusivo para ellos. No hay una exclusividad. Nosotros tenemos que reconocer si el Espíritu Santo ha dotado, ha capacitado a un hermano y la iglesia se puede beneficiar de este hermano que predica y enseña, aunque tenga pastores esta iglesia. Así también dice el 12, como todos los creyentes están obligados a unirse en iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Hay muchos hermanos en este momento que en muchos lugares quizás no encuentran una iglesia donde congregarse y es entendible y quizás podemos conocer algunas amistades o familiares que nos dan las razones por las que no se congregan. Quizás están rodeados de grupos sectarios, pero si hay una iglesia, por muy deficiente que sea, y es una iglesia según el Evangelio de Jesucristo,
el creyente está obligado, es su deber congregarse. Así no tenga esta iglesia pluralidad de pastores y haya un único pastor o haya otras deficiencias, ningún creyente puede quedarse en casa y decir, no, yo estoy bien, yo leo mi Biblia, veo mis series de la Biblia, estoy viendo The Chosen. ¿Cuándo están viendo The Chosen? Gracias a Dios, lo estoy probando. Pero hay hermanos que se justifican así. Tienen una iglesia a la esquina y por muchas deficiencias que tenga, todas las iglesias tienen impurezas, pero estamos llamados a congregarnos, a pertenecer. El problema se da, digamos, perdón. Pero $200. Sin micrófono mejor. Mejor sin micrófono. Sí, pero la situación vendría, digamos, no es un problema, sino que sería como un tropiezo de que, por ejemplo, en mi caso, que fuera yo, un ejemplo. Yo soy de la doctrina bautista, yo sé en lo que creo, pero en este momento me mudo a un pueblo que no hay mucho a escoger a la redonda y me encuentro con una iglesia de que no estamos de acuerdo en conforme a la doctrina. Digamos que me encuentro solo una pentecostal y a ellos les gusta el movimiento y el brinco y se desmayan y esto. ¿Qué hago en ese caso? Sí, donde haya... Que no hay pluralidad, o sea, no tengo mucho donde escoger. ¿Qué haría en ese caso? Tienen que reinar las doctrinas fundamentales. Si hay una exposición, si hay una predicación de la palabra del Evangelio y hay observación de las ordenanzas de la Santa Cena y del bautismo, yo tengo que congregarme con este grupo de hermanos, aunque tenga que lidiar, luchar o de alguna manera edificar o corregir ciertas deficiencias en esta iglesia. Es decir, yo no creo que tengamos que estar cayéndonos al piso de espalda. Pero si soy ministrado por la predicación y si hay un pastor debidamente ordenado, bíblicamente reconocido según la palabra de Dios como pastor y está la predicación del Evangelio, entonces yo tengo que someterme a esas doctrinas, a la voluntad de Dios, por encima de mis preferencias particulares, ¿no? De iglesias. Uno busca una iglesia mucho más bíblica, pero si es la única que hay donde estoy en el área, estaría yo en pecado quedándome en mi casa creyendo que ellos no son dignos de tenerme, o una actitud de como excomulgándolos a ellos. Leamos Hechos capítulo 11, 19 y 21. Sí, ¿no? Hechos 11, 19, 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús.
Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Por eso es que decimos que el ministerio de la palabra no está exclusivamente limitado a los ancianos, sino que van a haber otros hermanos que también son dotados y capacitados para enseñar y predicar. Luego en el 12 decíamos que todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando tengan oportunidad de hacerlo. Todos aquellos que son emitidos a los privilegios de una iglesia local también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma. O sea, hay dos cosas que son características en el llamado de un pastor, de un gobierno de una iglesia, es el ejercicio de estas dos doctrinas, la disciplina de la iglesia. Una iglesia con un gobierno bíblico, los pastores están llamados a ejercer la disciplina para el cuidado, para la salud, para el beneficio de los miembros y el gobierno de la misma. Y los miembros están sujetos a, usted acepta, usted asume responsabilidades cuando toma la membresía, se hace parte de una iglesia local, se hace miembro de una iglesia local, usted asume responsabilidades y el sometimiento al gobierno de esta iglesia. Por eso es importante orar con mucha cautela, con mucho cuidado, saber a qué iglesia te estás uniendo. Por eso es importante que las iglesias ofrezcan los cursos, las clases de membresía, y por eso es importante que las iglesias sean claras en cuanto a las doctrinas de la confesión de fe. Es importante enseñar para que el creyente sepa en qué terreno está parado y con qué iglesia se está asociando. Hay muchas iglesias que no enseñan, no toman la membresía con urgencia ni con importancia y no tienen una confesión de fe con la que ellos se asocien, se identifiquen. Entonces pasa que la persona que empieza a congregarse demora un año para darse cuenta de que no es la iglesia, que no es saludable, ¿entiendes? Porque no fue expuesto desde un inicio a las doctrinas que esta iglesia cree y enseña. Entonces hay personas que se toman 1 año, 2 años para venir recién a darse cuenta de que no es allí, no es. Entonces nosotros queremos enseñar desde el principio un curso de membresía, que las personas sepan, que examinen las doctrinas, que lo estudien todo, que lo disciernan, que vengan, que tomen las clases, que asistan los miércoles. La confesión de fe es muy importante en este aspecto, porque es prácticamente todas las doctrinas que como iglesia creemos, adoptamos y confesamos y practicamos. Así que una persona que esté interesada quizás en hacerse miembro de esta iglesia va a estar expuesta a la enseñanza de estas doctrinas. Y libremente y voluntariamente pueden tomar una decisión. Pero hay iglesias que no hacen esto. Entonces tú no sabes en qué tipo de doctrina enseñan. Tienes que esperar 1 año o 2 años para venir estudiando esta iglesia. Y una vez que enseñemos esto, la parte de la práctica es importante, porque no puede haber incoherencia en nosotros si enseñamos una doctrina que no vivimos, que no practicamos. Pregunta, hermano. Comentarios, aportes. Bien, el párrafo 13. Esto respecto a nosotros ya como miembros de la iglesia local. Dice, ningún miembro de iglesia, por causa de alguna ofensa recibida, está claro que las ofensas van a venir.
te unes a una iglesia y no es una iglesia santa, no es una iglesia santa en el sentido de que ya no pecamos, ya. No te estás uniendo a una iglesia libre de pecado. Así que cuando ocurra esto, por causa de alguna ofensa recibida habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona con la que está ofendido, ningún miembro debe perturbar el orden de la iglesia en ningún sentido. O sea, no nos unimos a una iglesia para perturbar a la iglesia, creando rencillas, murmuraciones, divisiones, grupitos que atacan a otro grupito. Hay que corregir la ofensa con la persona que te ha ofendido, hay que seguir ese proceso importante y evitar perturbar el orden de la iglesia. Pero tampoco debido a una ofensa, dice, no debe ni ausentarse de las reuniones de la iglesia. Porque hay hermanos que se sienten ofendidos de alguna manera. Tú les preguntas, ¿por qué no te he visto el domingo? No te he visto ya 2, 3 domingos. Y te pueden decir, porque alguien de la iglesia me ofendió, o estoy molesto con alguien en la iglesia, o hay alguien que está en la iglesia que no me cae bien, y mientras él esté allí, yo no voy a congregarme. Se toman esta actitud, que nuevamente te digo, es como que excomulgan a la iglesia. Esa actitud de yo me quedo en casa es una actitud de excomulgar a la iglesia entera. No es que la iglesia me excomulga a mí, es que yo me atribuyo poder y autoridad de excomulgarlo a todos ustedes. Entonces, ni a la administración de ninguna de las ordenanzas debe faltar, a causa de una ofensa. Si hay bautismos, si hay día de Santa Cena, normalmente viene a tu mente el pensamiento de decir, no voy a participar, no voy a ir, porque fulano de tal no me ha pedido perdón. Hay algo pendiente y hay Santa Cena, mejor no voy. Pero esa no es la actitud correcta, no es la actitud de vida. Recuerden siempre, no podemos excomulgar a un hermano con nuestras actitudes, ni a la iglesia, y menos cuando hay ordenanzas, como el bautismo y la Santa Cena. Debemos de procurar el orden, mantener el orden, procurar la santidad de la iglesia, corregir las ofensas, exhortar al hermano, y si hay un caso de que requiere asuntos pastorales, pues se le comunica al pastor. Si hay un caso que requiere disciplina de algún hermano, pues se va a continuar el proceso, pero ninguno de nosotros debería de tomar como pretexto la ofensa para yo quedarme en casa, para desconectarme de mis hermanos, excomulgarlos a todos, por causa de una ofensa. Sí, inmadurez, hay mucha rebeldía, mucho orgullo, hay muchas cosas ahí que tratar. Sí, puede ser el caso, puede ser que el caso de algunos que quizás no han madurado lo suficiente, pero eso ocurre incluso hasta en los maduros. Sí. Sí, Efesios 4, versos 2 y 3. Sí, lo que el párrafo, la confesión concluye, dice, es que por cuanto de tal ofensa de cualquier otro miembro, no debemos de ausentarnos, sino que debemos esperar en Cristo en lo que avanzan los procedimientos de la iglesia. Cualquiera que sea el procedimiento de corregir una contienda, un pleito, un chisme, una murmuración, cualquier ofensa entre algunos hermanos, hay procedimientos. Así que mientras avanzan los procedimientos, los miembros involucrados están llamados a congregarse, tienen un deber congregarse y participar de las ordenanzas. Así que no es la ofensa no es
pretexto, no es excusa para yo ausentarme. Efesios 4, 2, 3. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra nos exhorta. La palabra de Dios es clara. ¿Entiendes? Nosotros debemos estar solícitos, disponibles, dispuestos a guardar la paz, a soportarnos los unos a los otros. Soportarnos es ayudarnos, beneficiarnos el uno del otro. En cuanto a debilidades, muchos de ustedes van a ver debilidades en mí y algunos de ustedes van a procurar ayudarme, exhortándome, animándome, corrigiéndome mis errores, y yo tengo que estar solícito a escuchar, a atender el consejo, a ser humilde y atender la corrección. Pero no hay excusa para no dejar de congregarse, no hay justificación. Ni siquiera la ofensa que está de por medio no justifica que dos personas o más no se estén congregando porque hay una ofensa de por medio. Y menos que nosotros nos volvamos jueces de decir, ¿cómo fulanito se atrevió a tomar la Santa Cena si no me ha pedido perdón? ¿Entiendes? Nosotros, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al siervo de otro? Nosotros no somos su Señor. Así que creo que esto es importante para guardar el vínculo de la paz, para familiarizarnos con el término bíblico, para guardar la salud de la iglesia. No excomulgamos a nadie. Si hay procedimientos bíblicos que seguir, que se están tomando las medidas necesarias para corregir. Así que nosotros, mientras los procedimientos avanzan y se resuelven los asuntos, seguimos diligentes, congregándonos, orando, atendiendo la predicación de la palabra, participando con los hermanos y caminando juntos como una iglesia local, ¿entiendes? Como cada iglesia, dice verso 14, párrafo 14, dice, como cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, y ya que en todas las ocasiones están obligados a promoverlo, esto estamos hablando de el orden, el bien de la iglesia. Cada cual dentro de los límites de sus puestos, de sus vocaciones, en el ejercicio de sus dones, cada cual en sus virtudes. Entonces las iglesias, cuando ya sean plantadas por la providencia de Dios, de modo que puedan gozar de la oportunidad para y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí. Siempre que haya oportunidad, siempre que una iglesia ya está plantada según la providencia de Dios, siempre que todos sus miembros están obligados a orar para el beneficio de la iglesia, para tener comunión entre sí, para su paz, para crecimiento en amor, para edificación mutua. Así es, siempre, nunca debemos de dejar de hacer el bien en la iglesia, para la iglesia, en beneficio de la iglesia. Sí, nuestros pecados no son excusa. Nuestras ofensas entre nosotros no son excusas suficientemente poderosas para desconstruir una iglesia, desmembrar una iglesia. O sea, todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Ninguno de nosotros se nos ha dado potestad de desmembrarnos nosotros mismos del cuerpo o desmembrar a otro. En caso de dificultades, sigue la confesión diciendo, en caso de dificultades o diferencias
ya sea en cuanto a la doctrina o en cuanto al gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o cualquier iglesia en particular estén preocupadas por su paz, por su unión, por su edificación, o que en uno, o en varios miembros de cualquier iglesia sean dañados en o por cualquier procedimiento disciplinario que no esté en consonancia con la verdad y el orden. Y esto es importante, dos palabras muy importantes para entender por qué caminamos juntos, por qué procuramos entender que la iglesia necesita un gobierno bíblico, por qué necesitamos poner nuestros dones en servicio, por qué necesitamos estar juntos para orar, para atender la predicación, para sentarnos a escuchar. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ver con estas dos cositas que están aquí: la verdad y el orden. Así que todos debemos de andar unidos procurando la verdad y el orden, conforme a la voluntad de Cristo. Y esto es que muchas iglesias que están teniendo comunión, es por esto que muchas iglesias están teniendo comunión entre sí. ¿Por qué las iglesias se unen unas con otras a colaborar, a asociarse? ¿Por qué estas sociedades, estas coaliciones que surgen? Es porque procuran mantenerse en la verdad y en el orden bíblico. Se cuidan unas iglesias con las otras. Entonces deciden caminar, tener comunión entre sí, y cuando tenemos comunión entre sí, ya sea directamente con iglesias hermanas o indirectamente. Cuando decimos indirectamente, por ejemplo, nosotros escuchamos predicaciones de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI, o canciones, y esa es una manera indirecta que nos estamos asociando con ellos. No directamente aún, pero indirectamente nos asociamos cuando escuchamos sus canciones o leemos sus libros o escuchamos sus predicaciones. Entonces, en esas asociaciones, en esas comuniones que tenemos, aunque sean indirectas, tenemos que tener mucho cuidado con quién nos estamos asociando. Porque puede ser que nos estemos asociando con iglesias que no son tan sanas ni tan bíblicas. Y de alguna manera, aunque sea indirecta, sí tenemos que tener cuidado, ¿entiendes? Con la verdad y con el orden de nuestra propia iglesia local, para no andar adoptando o copiando modelos que están fuera de la Biblia, o iglesias que abiertamente han demostrado que se están desviando de la verdad y del orden bíblico. Entonces no tenemos por qué andar buscando asociaciones con este tipo de iglesias que se desvían cada vez más de la verdad. Entonces procuramos tener comunión entre sí con iglesias de igual orden, con iglesias de igual fe, con iglesias que caminan en la misma verdad, el mismo evangelio, no un evangelio distorsionado, no un evangelio diferente, la misma verdad, una única verdad absoluta que es la palabra de Dios. Tenemos que considerar eso como iglesia local. Y como iglesia local nos cuidamos, como iglesia local cuidamos la pureza y la santidad de la iglesia. Así que todos tenemos un deber, aunque es deber de los pastores y de los diáconos velar por el orden y la santidad de la iglesia. Como miembros tenemos también nosotros responsabilidad de velar por este orden y decir, mira, quizás como sugerencia, como consejo, no deberíamos de estar leyendo o promoviendo este libro o promoviendo a este predicador o cosas así, ¿no? Porque nos interesa cuidar la santidad de la iglesia local. Entonces todos tenemos ese deber. Si ustedes ven que yo de alguna manera estoy siguiendo a un profeta o algún apóstol, les digo, hermano, he visto que te detienes mucho con este predicador, digamos así.
que no es sano, no es correcto, no deberías de estarlo siguiendo ni siquiera en redes sociales, ¿no? Directamente o indirectamente, hay que tener cuidado con quienes tenemos comunión. E incluso yo diría que dentro de la iglesia misma, dentro de la congregación misma, no todos son sanas compañías, no todos son buenas compañías. Eso se me viene en la cita, pero de las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que no es que nosotros hagamos esa sección de personas, pero tú tienes que ser sabio con quién quieres crecer o con qué persona estás caminando, porque aún en la congregación quizás hay personas que te distraen mucho o te tocan otras conversaciones que ni siquiera son conversaciones que edifican. Yo te aconsejaría mejor que te acerques a aquellos que te van a corregir, que te van a instruir, que te van a enseñar, que seas sabio en eso. Con quién tienes comunión, con quién estás participando, con quién te identifica, con quién te estás asociando mucho. Vamos a ver Hechos 15, verso 2, verso 4, verso 6, y alguien que encuentre 2 de Corintios 1, 24 y 1 de Juan 4, 1. Hechos 15, 2, 4 y 6. 2 Corintios 1, 24, 1 Juan 4, 1. Si alguien levanta la mano y quiere leer el texto. Perdón, ¿cuál es el número? Discúlpenme. Hechos 15, versos 2, 4 y el 6. Ok. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Amén. Entonces vemos que es la voluntad de Dios, es la voluntad de Cristo que las iglesias que están teniendo comunión entre sí se reúnan para enviar mensajeros para solucionar el conflicto, ¿no? Si hay alguna ofensa, hay algún asunto que resolver, para esto sirve la multitud de consejos en las iglesias. Si hay asuntos graves que resolver, las iglesias van a disponer a sus mensajeros o hermanos que atiendan el asunto, como vemos el caso aquí de los hermanos que fueron enviados, que se reúnan para considerar y dar su consejo sobre el asunto que está en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas sobre el proceso que se está llevando a cabo, sobre la resolución del conflicto. Eso lo vemos en Hechos 15. Si una iglesia cae en división, ¿verdad? O hay algo grave en el asunto en la iglesia, creo que las demás iglesias que son hermanas, que son amigas, que son compañeras de milicia de esta iglesia, sería de gran importancia verlas cómo se involucran en este asunto, cómo buscan la solución al conflicto, ¿no? Pero ¿qué hay de aquellas iglesias que caminan solas? Que viene el incendio y no tienen compañero que les apague el fuego. Entonces es un regalo de Dios que la iglesia tenga esta comunión con otras iglesias hermanas, porque entre las mismas iglesias se van a cuidar unas con otras, y no es que los hermanos que vengan
vengan con poder y autoridad sobre la iglesia local, porque cada iglesia local se gobierna en sí misma. Pero sí hay este amor y hay esta urgencia, y puede el Señor usar a estas iglesias para volver a corregir a la iglesia que está quizás desviándose, o quizás en medio de un conflicto de alguna división o algún conflicto grande. Entonces, es bueno la comunión, la asociación entre iglesias, por muchos beneficios. Pero ese es un ejemplo en Hechos 15. El otro punto es que en el caso de que las iglesias envíen mensajeros, se reúnan, no se les otorga ningún poder eclesiástico. Ellos no vienen con autoridad de alto rango, ¿no? Como aquí llegamos y vamos a resolver a nuestra manera, y lo que nosotros decidamos ustedes lo acatan. No es así, es en el ejercicio de los dones del Espíritu Santo que un hermano puede venir y con toda sabiduría y con toda humildad y con todo amor corregir el conflicto, ¿no? Pero vemos eso en 2 de Corintios 1:24. 2 de Corintios 1:24. Dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque la fe estáis firme, porque por la fe estáis firmes. Sí, entonces en la vida asociativa de las iglesias, ya sea entre iglesias locales o incluso entre miembros de la misma iglesia, ninguno de nosotros se enseñorea sobre el otro. Todos nos vemos como colaboradores. Pues, y como colaboradores procuramos caminar en la verdad y caminar en orden, y buscando la santidad y la pureza de la iglesia. Como colaboradores, no como señores, no enseñoreándonos. Nosotros pedimos la colaboración de los hermanos, y todo lo que nosotros en lo que servimos lo hacemos por gratitud, con un corazón agradecido y un corazón de colaborador. Así que si un hermano te beneficia a ti en algo, da las gracias, y hónralo y reconócele su voluntad y la prontitud con la que te está beneficiando en algo, ¿no? Ya sea que te visite, ya sea que te dé una llamada, o ya sea que te ayude en la limpieza del local, del templo, del edificio, o ya sea que te ayude en la clase con los niños, o alguien se ofrece a colaborar. Nosotros no dirigimos a los hermanos ni a la iglesia, ni una iglesia dirige a otra iglesia como jurisdicción por encima de ellos, con poder, con autoridad, sino con el espíritu de ser colaboradores en Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el Señor de la iglesia, no nosotros. Así que las iglesias no tienen jurisdicción ninguna sobre la otra, para ejercer disciplina una sobre la otra. Así que la iglesia local, la asociación, la vida en comunidad entre iglesias, no construimos una pirámide. No es que hay iglesias supervisándonos encima de nosotros. El único que es cabeza en la iglesia local es Cristo. De allí todos los demás tenemos dones y funciones y operaciones distintas, pero ninguno es Señor sobre el otro. Ninguno es mayor que el otro. Ninguno tiene más rango que el otro. Incluso entre los pastores. Si hay 1, 2 o 3 o 4 o 5 pastores, todos son igualmente pastores. Ninguno es pastor 1, pastor 2, pastor 3. Entonces, así que a eso se le llama paridad, donde todos somos pares, todos somos parejos, iguales. Y en la vida entre iglesias también
colaboramos, nos asociamos, pero ni nosotros somos mayores que tú, ni tú eres mayor que nosotros. Así que en ese espíritu de hermandad debemos de caminar todos nosotros juntos, agradeciendo a cada hermano su colaboración, cómo edifica, cómo aporta a la iglesia, ya sea que colabora con la enseñanza, o colabora con la alabanza, o colabora haciendo ujier. En todo demos gracias. Y todo sea por libre voluntad de los hermanos. No exigimos nada, ¿no? Entonces, en estos aspectos, mantengámoslo en la mente para que no cometamos errores atropellando a otros hermanos, o vernos como dictadores, o vernos que nos imponemos. Mantengámonos siempre humildes y cuidando a los demás, cuidando el corazón de los demás. Vamos a terminar ahí.